Aleluya. Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título dos palabras, una actitud, una respuesta. Diga conmigo, dos palabras, una actitud, una respuesta. Y quiero por favor que me acompañe a la escritura y abra su Biblia en el Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas, al capítulo 15, verso 18. Lucas capítulo 15, verso 18. Y estamos leyendo un fragmento de la historia del hijo perdido, del hijo pródigo. Y esta sección del verso necesito que usted preste demasiada atención porque vamos a arrancar con la primera parte del título de nuestra enseñanza y son dos palabras. Y dice la palabra de nuestro Dios así, Lucas capítulo 15, verso 18. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dos palabras que pueden revelar la profundidad del arrepentimiento que puede existir en el corazón de una persona cuando ésta cae bajo la convicción del Espíritu Santo de haber actuado, de haber hablado, de haber pensado o de haber omitido aquello que Dios quería que hiciéramos. Recuerde que la palabra del Señor nos enseña que no solamente es pecado hacer lo malo, sino que delante de los ojos de Dios también es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pecado? Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y, como ya mencionaba, con nuestros actos de omisión. Bien, pues algo que quiero que usted tenga bien presente es que estas dos palabras son poderosas. Estas palabras que surgen de los labios del hijo pródigo trazan su restauración. Y él dice, he pecado. Hoy vivimos en una generación en la cual vivir en comunión con Dios representa todo un desafío y un desafío mucho más grande que lo que representaba en siglos pasados. ¿Por qué? Pues debido principalmente a que en este tiempo la maldad no solamente se ha incrementado en gran medida, sino que la maldad, el pecado está al alcance y disponible para todo aquel que lo desee. Es común que hoy en día muchos creyentes dentro de la iglesia prefieran aparentar ser algo cuando en realidad íntimamente no son aquello que desean proyectar. Hay también algunos que no niegan sus problemas con determinados pecados, pero tampoco tienen la fuerza y la capacidad para liberarse de aquello que les esclaviza. Como hijos de Dios, amados hermanos, no debemos olvidar que el pecado es algo con lo cual todos los seres humanos batallamos. Diga conmigo, con el pecado, todos los seres humanos batallamos. Y aun cuando quisiéramos aparentar que a nosotros el pecado nos hace lo que el viento a Juárez, esta es una expresión mexicana popular en la cual muchas veces se hace referencia a que la adversidad no nos afecte en absoluto. Pero aun cuando muchos creyentes pudieran presentar esa figura de que el pecado no puede con ellos y que Satanás cada vez que los tienta resulta avergonzado, la realidad, amados hermanos, muchas veces es muy distinta. Porque algo que debemos de entender es que todos los seres humanos estamos sujetos a vanidad. Y por causa de esto es que todos los días batallamos en lo íntimo de nuestro ser con el pecado. El pecado no nos deja tranquilos por la edad. No piense que ahora que usted tenga más edad, sentirá menos atracción por aquello que hoy siente.
No, el pecado no hace distinción de edad, tampoco hace distinción de estado civil, nivel de preparación académica y tampoco hace distinción por el cargo o posición que pudiéramos tener al interior del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hay personas que piensan que porque una persona ya está en una posición de liderazgo, esa persona ya no es tentada, esa persona ya no peca. Y sabe, cometemos un error. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros permanezcamos en este mundo y tengamos esta naturaleza caída, vamos a presentar constantemente y de forma continua esa lucha con el pecado. Si así no fuera, el Señor Jesucristo jamás hubiera mencionado que todo aquel que quisiera seguirle debía de negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Tomar tu cruz para seguir a Cristo cada día implica renunciar a aquello que para ti vale. Y déjame decirte que hoy día muchos creyentes están dispuestos a renunciar a aquello que a sus ojos no es preciado. Pero ¿cuándo comenzamos realmente a caminar ese camino de la cruz? Cuando estamos dispuestos a hacer morir en nosotros aquello que para nosotros tiene valor. Y ¿sabe una cosa? Creo que aún hoy día muchos cristianos que en lo secreto están luchando con los apetitos de su naturaleza pecaminosa, llegan a sentirse señalados, condenados y peor aún, en muchos casos hay algunos creyentes que llegan a sentirse incluso rechazados por Dios. Cuando en realidad deberíamos entender que Dios nos ama. Diga conmigo, Dios me ama. Y sí, le ama y le acepta tal como usted es. Pero tan grande es su amor que no está dispuesto a dejarlo tal como usted llegó. Él quiere transformarlo a imagen de su Hijo Jesucristo. Y es en ese proceso de perfeccionamiento donde muchas veces los creyentes no se toman en serio el proceso y por esta razón tienen días buenos, tienen días malos. Cuando nuestro caminar en Cristo, de acuerdo a las Escrituras, debería ir siempre de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Cuando no somos serios en el trato con el pecado que nos asedia, el pecado comienza a esclavizarnos y a ejercer influencia sobre nuestra vida. Y solamente Jesucristo, que fue enviado al mundo por el amor de Dios hacia todos nosotros, es que Él puede traer solución a esa batalla con el pecado. Y sabe, para obtener esa libertad, tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es arrepentirnos. Usted y yo necesitamos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Pero es importante, amados hermanos, que antes de avanzar, entendamos que arrepentimiento no tiene que ver con una simple emoción. Arrepentimiento va más allá. Arrepentimiento es convicción y tiene que ver con un cambio de actitud, con un cambio de dirección, con un cambio de emoción hacia aquello que de alguna manera me ha impedido caminar en la libertad que Cristo desea. En la palabra del Señor encontramos una historia, la historia de una mujer que es encontrada en el acto mismo de adulterio, la cual está a punto de ser lapidada, cuando de pronto Jesús aparece en escena. Y vamos a prestar mucha atención a este pasaje. Y yo le invito, por favor, a que usted vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer juntos desde el verso 1 hasta el verso 11. Evangelio de Juan, vamos allá, Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Me llama mucho la atención algunos aspectos que vamos a ir desarrollando mientras que avancemos en la lectura. Pero si usted presta atención, es muy interesante el título que en la escritura antecede al inicio del capítulo 8 y dice, la mujer sorprendida en adulterio. Más adelante le voy a explicar qué es lo que yo considero.
Pero leamos la palabra del Señor. Y dice la Escritura así. Juan capítulo 8, verso 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo, subraye eso, en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Entonces, él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Qué maravillosa experiencia tuvo esta mujer con Jesús. Y es que muchos cristianos hoy día no entienden lo que en realidad significa vivir en la gracia. Y sabe, la gracia, dicho sea de paso, no es la oportunidad para pecar cuantas veces querramos. Es la certeza que nos da el sacrificio de Jesucristo de saber que si pecamos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Es lamentable cómo muchas veces, aún al interior de la iglesia, los cristianos no saben cómo manejar las situaciones de pecado. Y por esta causa es que muchos viven afligiéndose a sí mismos por causa de aquello que no logran vencer. Y como ya mencionaba anteriormente, prefieren entonces levantar una apariencia en lugar de enfrentar delante de Dios aquella situación que está atormentando su interior. Qué importante, amados hermanos, es que esta noche aprendamos cómo opera la gracia en la vida de aquellas personas que pecan. El apóstol Juan dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Partiendo de esta verdad, todos hemos pecado. Por tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aun cuando muchos de nosotros hemos hallado paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, aun cuando muchos de nosotros ya hemos nacido de nuevo y somos templo del Espíritu Santo, no por ello dejamos de luchar con la naturaleza pecaminosa que en muchas ocasiones intenta levantarse en nuestro interior y arrastrarnos en pos de sus apetitos. No todos los cristianos tienen la capacidad de siempre resistir. Algunos tropiezan, otros caen, algunos más se avientan solitos. Pero la importancia de esto, amados hermanos, radica en el hecho de que entendamos la forma en la cual Dios ejerce su gracia y misericordia para liberarnos del yugo que la consumación del pecado produce en nosotros. Así que considere bien este caso, y en el ejemplo que leímos allí en el Evangelio de Juan, había una mujer que había sido encontrada en el acto mismo de adulterio. Esta ilustración que tengo proyectada en la pantalla es una ilustración que definitivamente el artista trazó teniendo mucho pudor y mucho cuidado en la representación de la escena. Pero si esa mujer fue hallada en el acto mismo de adulterio, yo le puedo asegurar que nadie le pasó una manta. A empujones y jalones
la llevaron ante Jesús. Y a veces pareciera que la actitud del cuerpo de Cristo, para aquellos que tropiezan, para aquellos que fallan, es la misma actitud que tomaron todos aquellos que ya habían escogido la piedra con la cual la iban a lapidar. Entonces Jesús, viendo cómo le acosaban para que él contradijera a Moisés y ellos tuvieran de qué acusarle, escribió en tierra algo que la Biblia no registra, pero que también para mí es muy claro. Estoy seguro que Jesús escribió en tierra un paréntesis a la interpretación de la ley. Y él escribió entre ese paréntesis que toda ley ejecutada con una motivación equivocada también era pecado. Es decir, que al aplicar la ley de forma injusta, cometíamos injusticia, lo cual neutralizaba la ley. ¿Comprende? Entonces Jesús está escribiendo en el suelo. La Biblia no lo registra, pero ya le di mi versión. El punto es que estas personas no se cansaban de acosar a Jesús y decirle, danos una respuesta. Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Y Jesús al incorporarse les dijo, bien, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Jesús no les está diciendo, aquellos que no hayan adulterado pueden apedrearla. Jesús no está hablando del pecado por el cual se le juzga a esta mujer. Jesús está hablando de la naturaleza que nos separa de Dios. Y sabe, tal vez usted no ha pecado a la manera de la persona a la cual constantemente juzga. Pero si somos honestos y transparentes delante de Dios, usted también ha pecado delante de Dios. Tal vez por chismoso, tal vez por ladrón, tal vez por mentiroso. Tal vez usted no ha caído en una situación delicada como pudiera ser la inmoralidad sexual. Pero ¿de qué otras maneras usted ha pecado? A veces tratamos de santificar ciertas actitudes que tenemos, como en el caso del pago de nuestros diezmos. Dice la Escritura en Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? No pago mis diezmos porque el pastor no los necesita. No pago mis diezmos porque no estoy de acuerdo con lo que el pastor predica. Santificamos nuestra desobediencia al mandamiento escrito. Pero claro, como no hemos caído en adulterio, creemos que no hemos pecado. Nos santificamos y nos creemos perfectos. Jesús no está refiriéndose a la gente en razón del pecado que esta mujer cometió. Jesús está hablando a lo más profundo del corazón de los hombres y les dice, si ustedes tienen una vida recta, íntegra e intachable, ejecuten la ley de Moisés. Y dice la palabra del Señor que desde los más ancianos comenzaron a hacer memoria y a darse cuenta que en muchos casos ellos habían cometido otra clase de faltas. Y dice la palabra de Dios que cayendo bajo convicción del Espíritu Santo, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, arrojaron su piedra y se retiraron. Se quedaron con las ganas de ejecutar a esa mujer porque ellos consideraban que eran mucho más justos que ella. Y Jesús, habiendo visto que todos se retiraban, le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Yo no veo a nadie. Y ella dijo, Señor, es verdad, los que me acusaban se han ido. Y Jesús, vea nada más el nivel de madurez, el nivel de estabilidad, el nivel de relación que Jesús tenía con el Padre para poderle decir a esa mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Por eso quiero que ponga atención a lo que tengo escrito en la parte inferior de esta lámina. Y pareciera una frase trillada, pero tiene mucha trascendencia. Escuche con atención. Cuando el único que puede juzgarte decide perdonarte, es que ha visto en tu corazón un genuino arrepentimiento. Amados hermanos, es importante puntualizar lo que la Escritura menciona en relación a esta mujer.
Y es que la palabra del Señor, según leímos en el Evangelio de Juan, nos dice que fue hallada en el acto mismo de adulterio. Yo quiero echar a volar un poco mi imaginación y quiero preguntarme cómo es que la hallaron en el acto mismo de adulterio, si es que no había morbosos viendo lo que ella hacía. Gente chismosa, gente intrigosa, que estaba más afanada por conocer la intimidad de esta mujer que cuidar su propia vida. Y entonces, como estaban siguiéndole, como estaban acechándole, se dieron cuenta de su proceder y esperaron a que esta persona estuviera cometiendo el acto de inmoralidad para entonces descubrirle. Ahora, si la escritura dice que ella fue hallada en el acto mismo de adulterio, la pregunta obligada es, ¿dónde está el hombre con el que ella estaba adulterando? ¿Por qué solo la juzgan a ella? ¿Dónde está el hombre? La ley de Moisés establecía que si dos personas eran encontradas en un acto de inmoralidad, y subrayo adulterio, a ambos se les debía de apedrear, a ambos. ¿Se da cuenta cómo muchas veces tenemos una doble medida? ¿Por qué solo juzgarla a ella y de forma intencional hacer como que nada sucedió con el hombre con quien ella estaba? ¿Sabe? Cuando las personas no aman genuinamente a su prójimo, a su hermano, no son capaces de ejercer un juicio justo ante sus debilidades o errores. Por lo general, las personas inmaduras y carnales tienen una doble medida, en la cual buscan que todo el peso de la ley caiga sobre la persona que les es desagradable, mientras que se solidarizan y se vuelven comprensivas para la persona que les agrada. Y ese es el cuadro, porque de acuerdo a la ley de Moisés, si eran tan celosos de la ley de Moisés, ¿dónde está el hombre con el cual esta mujer estaba adulterando? ¿Por qué a ese hombre no se le está juzgando? Y sabe, a veces pareciera que sucede lo mismo al interior de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Somos selectivos. ¿A quién vamos a castigar? ¿A quién vamos a señalar? ¿A quién vamos a criticar? ¿A quién vamos a juzgar? ¿Y a quién vamos a hacer como que no sucedió nada? Amados hermanos, tenemos que ser muy maduros para poder asimilar esta enseñanza. Y tenemos que pedirle a Dios que Él hable a nuestro corazón y que su Espíritu nos convenza si es que acaso en nosotros existe una doble medida. Ahora, quiero mostrarle algo que descubrí en este pasaje, y es que hay dos formas incorrectas de juzgar el pecado. Quiero que usted aprenda a discernir, porque en nuestro desarrollo cristiano vamos a encontrar a muchos creyentes que en su caminar con Cristo tropiecen. Personas que fallen, desde los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hasta los líderes, servidores y congregantes. ¿Sabe? Necesitamos aprender a entender cómo es que funciona la gracia. Porque cuando somos inmaduros y carnales, tendemos a juzgar de forma incorrecta el pecado en aquellos que nos rodean. Y quiero simplemente mostrarle dos aspectos interesantes de cómo se juzga el pecado, cómo lo juzga un religioso y cómo lo juzga un legalista. Un religioso quiere que pagues con acciones que satisfagan su criterio. Es decir, usted comete un pecado y va y se confiesa en la religión popular con el padre, y el padre le va a decir, bueno, vas a tener que pagar por causa de este pecado que has cometido.
Vas a caminar 2 kilómetros de rodillas, vas a rezar 200 Padres Nuestros, 500 Aves Marías. Obviamente estoy exagerando. Pero el religioso se enfoca en que pagues con acciones que, de acuerdo a su criterio, te colocarán en una posición de alguien que se ha arrepentido. Y otra cosa bien interesante de los religiosos es que el tiempo de la purga, y lo pongo entre comillas, la purga de tu pecado, es determinado por criterios meramente humanos. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a estar disciplinado porque pequé? Te voy a dar 1 año, te voy a dar 6 meses, te voy a dar 10 años. ¿Y qué me garantiza que en 10 años cambié? ¿Qué me garantiza que en 6 meses cambié? El religioso se enfoca en que pagues con acciones que satisfagan su criterio, y el tiempo que estarás bajo su escrutinio mientras purgas tu culpa es determinado por sus criterios meramente humanos. En contraste, tenemos otra clase de cristianos, los legalistas. Y el legalista quiere que sufras. La posibilidad de restauración es nula, ya que para esta clase de personas, escuche bien esto y léalo con atención, la decepción infringida es más grande que el mandamiento y la misericordia de Dios. ¿Qué dicen los legalistas? Que te perdone Dios porque yo no te perdono, y se rasgan los vestidos. ¡Ah! Yo nunca he pecado. Llegué a escuchar a pastores decir eso cuando personas bajo su autoridad pecaban. Yo he soportado la tentación con celo. Sí, pero tal vez no fuiste tentado de la misma forma que la otra persona. Tenemos dobles medidas, y lo interesante aquí del modelo del legalista es que para el legalista no sirve de nada tu arrepentimiento. El legalista quiere que sufras. Y como ya menciono aquí en la lámina, la posibilidad de restauración para tu vida es nula, ya que para esta clase de personas los has decepcionado tanto y has perdido tanta credibilidad que el mandamiento y la misericordia de Dios para ellos no son suficientes. ¿A usted le ha tocado relacionarse con una persona que religiosamente juzgue a su prójimo o que legalistamente quiera destruir a alguien más? Todos los que habían escogido su piedra, en el caso de la mujer encontrada en el acto mismo de adulterio, todos estos estaban buscando ejercer la ley de Moisés, escudados en su celo religioso, en su legalismo por guardar el mandamiento, encubriendo la proyección psicológica, emocional y espiritual que veían en esa mujer. No estaban molestos porque ella había sido encontrada en el acto mismo de adulterio. Estaban molestos porque su acción reflejaba la pudrición que había en su interior. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando una persona, escucha bien esto, cuando una persona genuinamente ama a Dios y conoce el pecado de su prójimo, Dios le lleva a experimentar un profundo dolor en su corazón a causa de dicho pecado, cuando no hay señales de arrepentimiento. Pero cuando una persona no tiene una relación con Dios, cuando esa persona es religiosa y se ha tornado legalista y su prójimo peca, hay poder santo. ¿Qué sucede? La actitud de los religiosos y los legalistas se suele tornar violenta hacia el que los decepcionó. Y lo pongo entre comillas porque en realidad ni siquiera lo tenían en un alto concepto.
Dicen que les decepcionaste, dicen que los defraudaste, cuando en realidad ni siquiera prestaban atención a aquello que les insistías y motivabas basados en la verdad. Bueno, los legalistas y los religiosos tienden a excusarse en su aparente celo por la verdad y la pureza. Es que debemos de castigar al infractor. ¿Qué hicieron con la mujer encontrada en el acto mismo de adulterio? Si usted presta atención, dice la palabra del Señor que la pusieron en medio del grupo. Esas prácticas religiosas y legalistas no están muy lejanas a nosotros. Si retrocediéramos en la historia 25, 30 años, las encontraríamos al interior de la iglesia. Y aún hoy día hay iglesias que tienen esa clase de prácticas. Cuando alguno de sus miembros peca, lo exhiben públicamente para que se arrepienta y sea purificado. ¿Y tú crees que la vergüenza va a producir en esa persona un fruto de arrepentimiento? En realidad, a veces creo que a muchos cristianos y líderes les hace falta no solo leer la Biblia, sino tener la humildad para que el Espíritu Santo se las revele. Porque pueden tener conocimiento y en ello basan su celo. Estos llegaron celosos con Jesús y dijeron: Moisés nos ordenó que a tales mujeres. Pero ¿dónde está el que con ella pecó? Ah, no, ese es mi compadre. Ah, no, ese es mi amigo. No, es mi familiar. No, yo voy a dar la cara por él. ¿Se da cuenta? Caemos en inconsistencias. Y muchas veces, al actuar de esta manera, es claro que tenemos una doble medida y por ende una doble intención. Y cuando no hay congruencia en el corazón, aquello que ejercemos basado en celo y no en misericordia es injusto. Ahora bien, vamos a considerar qué es lo que enseña la palabra de Dios. No mis emociones, no mis sentimientos. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Vamos a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, capítulo 12, verso 21. Y en este pasaje, el apóstol Pablo expresa algo que brota de lo más íntimo de su corazón. 2 Corintios, capítulo 12, verso 21. Y dice la escritura de la siguiente manera: temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes, lea conmigo, y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. El apóstol Pablo no está diciendo: vamos a exhibir y vamos a condenar a todos los creyentes que han pecado para que escarmienten y a ver si así, después de que paguen todo lo que hicieron, después de que sufran y sean avergonzados, tal vez en algún momento vuelvan a gozar de mi favor. Pablo no está diciendo eso. Pablo es un hombre maduro en la fe, un hombre que ama a Jesús como pocos en la historia lo han amado. Y Pablo dice: si alguno de ustedes fuera sorprendido en un acto de pecado y tuviera una actitud renuente para arrepentirse, créame que me provocaría un enorme dolor y una profunda tristeza. El legalista y el religioso no sienten dolor, sienten ira, cólera y actúan acorde a sus impulsos. Cantidad de casos de pastores han pasado por mi escritorio en las cuales los siervos de Dios en algún momento se han descuidado y han sido falibles. ¿Y sabe? Muchas personas han buscado su destrucción basados en la actitud que mostraban los fariseos en el pasaje de Juan capítulo 8.
muy semejantes a ellos. Ahora, vamos a leer en contraste lo que la Escritura nos enseña en Juan capítulo 9. Vamos allá. Evangelio de Juan capítulo 9. Y vamos a leer los versos del 24 al 29. Y dice la palabra del Señor así. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. ¿De quién están hablando? ¡De Jesús! Sí, Jesús le hizo recobrar la vista a un hombre que era ciego desde el nacimiento. Y como Jesús no les agradaba, inventaban muchas cosas respecto de Jesús. Ellos buscaban desacreditar a Jesús y había, claro, quienes les creían y quienes, basados en las acciones y testimonio de Cristo, desacreditaban a aquellos que estaban intentando sembrar mentira. Vea, dice la palabra del Señor. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta. Les consta que Jesús es un pecador. ¿Qué dice la Escritura? Que Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Dice la palabra de Dios que en Cristo reposa corporalmente la plenitud de la divinidad. ¡Wow! Pero a ellos les consta que es un pecador. Le aseguro que hay personas que se apoyan en el Espíritu Santo para darle rienda suelta a sus delirios. Es que el Espíritu Santo me lo mostró. 15 años atrás, no más, como 25 años atrás, si usted recuerda la historia de la iglesia, hubo un tiempo bien tremendo donde la sensación al interior del cuerpo de Cristo eran los mensajes en la música al revés. Bien, pues en ese tiempo también eran sensación las señales con las manos. Y si usted hacía algo así, está haciendo un rito satánico al interior del templo. ¡Dios mío! ¡Ayúdanos, Señor! Ya teníamos a los intercesores en una esquina. ¡Ah, Rambo saca la bazuca! ¡Rambo saca la bazuca! ¡Rambo saca la bazuca! ¿Y sabe una cosa? Le dábamos un peso excesivo a algo que no tenía trascendencia. Yo recuerdo a muchas personas que en su momento, cuando estos se entregaban en la adoración, levantaban sus manos y por algún momento tal vez doblaban sus dedos sin darse cuenta. Y ya había gente que decía, véalo, está haciendo la señal del demonio. En ese tiempo yo era anciano de iglesia y decía, no juzguemos superficialmente. Juzguemos a profundidad. ¿Y cómo lo puedo juzgar a profundidad? No con ojos de sospechosismo. Conociendo a la persona. Conociendo a esa mujer, a ese hombre de Dios. Entonces puedes descubrir muchas cosas. Pero obviamente, ¿quiénes caían en la mentira de estos que aseguraban que Jesús era un pecador? Los que no tenían cercanía con Cristo. Ahora, fíjese, porque vamos a descubrir cómo es que actúan los religiosos y los legalistas. Vean nada más. Estamos en el verso 24. Y ellos dijeron, a nosotros nos consta que ese hombre es un pecador. Entonces el ciego respondió, si es pecador, no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Jesús dijo, no crean a las palabras que les hablo, sino a las señales que respaldan lo que digo. Y sabe, muchas personas van a tratar de demeritar tus palabras, pero lo que no podrán denigrar jamás es tu estilo de vida. Y eso es algo que debes de tener siempre presente. Si es pecador, dijo el ciego, no lo sé, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y el ciego responde,
Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Escuche. Entonces lo insultaron. Los que eran tan espirituales lo insultaron. Y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. ¡Hay poder! Pareciera que ya pasaron más de 2000 años, pero la naturaleza de los religiosos y los legalistas sigue siendo la misma. Porque les ofende que dudes de aquello que ellos te argumentan, porque ellos piensan que tienen el respaldo de Dios en sus dichos. Pero no hay un respaldo de Dios, sino solo en aquellos que hacen su voluntad y le agrada su estilo de vida. Y esto es algo que debes de entender, porque escrito está, por sus frutos los conoceréis. Y lamentablemente muchas veces nos dejamos enrolar por palabrería, sin conocer realmente el trasfondo de la vida de las personas. Tratan de establecer un orden cuando ni siquiera ellos pueden controlar el desorden que gobierna su corazón. Tremendo. Cuando el ciego les dijo, bueno, ¿por qué quieren que les vuelva a contar cómo me abrió los ojos? ¿Es que acaso quieren ser sus discípulos también? Entonces dice la Escritura que lo insultaron. Y después le dijeron discípulo de ese, lo menospreciaron. Lo serás tú, porque nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Sabe? A lo largo de mis ya prácticamente 14 años de pastor, he visto cantidad de gente desfilar frente a mí, esperando mi destrucción, esperando mi ruina, deseándola. Y no estoy aquí porque sea perfecto, y tampoco porque sea el mejor. Estoy aquí porque he aprendido en cada tropiezo, en cada falla que he tenido delante de Dios, a arrepentirme delante de aquel que puede justificarme delante de Dios. Déjeme darle una mala noticia. Su pastor no descendió del cielo. Nació de una mujer. Fruto de un varón. Y poseo una naturaleza carnal. Una naturaleza pecaminosa como tú. Y algo que nos va distinguiendo con el caminar en Cristo no es el que tratemos de levantar una fachada, es el que afrontemos aquellas áreas en las cuales somos débiles y podamos entonces experimentar el poder de la gracia sobre nuestra vida cuando el Señor mismo expresó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que es ahí lo importante, que aprendamos a correr a los pies del Señor cuando nosotros fallemos. Aún existen bastantes cristianos que se consideran perfectos. Actúan y juzgan como si fueran el producto terminado. En serio. Se lo digo sin afán de señalar a nadie y Dios me es testigo. Pero he conocido N cantidad de personas que conozco a la perfección sus vidas y que sé de que han adolecido, que se han atrevido en su momento a levantarse y señalarme, y juzgarme, y difamarme. Y ese no es el problema porque yo soy un hombre libre. Si el Señor se ha encargado de cada situación en mi vida, nadie más tiene autoridad para señalar algo en mí. Me encanta esa porción de Romanos capítulo 8, verso 1. Se la regalo. Y dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Así que vivamos en libertad. Y si tropezamos, corramos al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente, porque en Él encontraremos el socorro que nuestra alma necesita.
Pero volvamos a los legalistas y los religiosos. Estos se sienten perfectos. Actúan y juzgan como si fueran el producto terminado. Su falta de madurez, escuche bien esto. ¿Cómo descubro a un legalista? ¿Cómo descubro a un religioso? A través de su falta de madurez. Porque en su falta de madurez es claramente visible que no saben lidiar con las fallas de aquellos que les rodean. Ellos se sienten tan perfectos que quienes no cubren su estándar simplemente desearían hacerlos bolita y echarlos al cesto de la basura. Idealizan a la iglesia como si escuche bien, los religiosos y los legalistas idealizan a la iglesia como si esta fuera una catedral de gente perfecta y santa, cuando en realidad, escuche bien esto, que retumbe en sus oídos. Mayormente si usted tiene estos rasgos de religioso o de legalista. La iglesia no es una catedral de gente perfecta y santa. La iglesia es más bien como una cueva de Adulán, donde los necesitados y menesterosos buscan ser perfeccionados a través de la gracia y el amor de Dios. A veces pareciera que nos venden la idea de que en la iglesia todos tienen que ser perfectos. Nadie puede equivocarse, y menos si está en autoridad. Tiene que ser perfecto. Y saben, no estoy justificando ni estoy tratando de alguna manera de presentar una imagen equivocada de aquellos que nos presiden, porque todos aquellos que nos presiden tienen la responsabilidad de ser ejemplo para el rebaño. Esa responsabilidad no me la ha dado usted, ni me la ha dado la asociación, ni me la ha dado la institución. Me la ha dado Jesucristo. Entonces yo tengo una responsabilidad delante de Dios y es la de ser ejemplo al rebaño. Pero lo que quiero mostrarte es la imagen de vulnerabilidad que todos tenemos mientras estemos en este cuerpo mortal. Ahora, vea cómo pensaba Jesús. Vamos a Lucas capítulo 5, verso 32. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 32. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. No he venido a llamar justos, sino a pecadores para que se arrepientan. No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Y en la iglesia, amado hermano, no va a encontrar usted gente perfecta. Me voy de esa iglesia, es un peligro para mí, para mi familia. ¿En serio? Y prefieres llevártelos al mundo porque allá están más seguros, ¿verdad? ¡Qué lástima! Cuando juzgamos de forma superficial y cuando nuestra idealización de la iglesia nos muestra que en realidad no hemos aprendido nada acerca de lo que es la gracia y la misericordia de Dios. El Señor Jesucristo dice, he venido a llamar a pecadores para que se arrepientan. He venido en la búsqueda de ellos. Entonces es muy interesante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, hay un solo camino para la restauración del pecador. Un solo camino para que una persona que ha pecado, que le ha fallado a Dios, sea restaurada. Y el único camino es un verdadero arrepentimiento. Lea conmigo. El verdadero arrepentimiento es fundamental para que el hombre pecador comience su proceso de restauración. Solo a través del verdadero arrepentimiento es que la gracia de Dios es derramada sobre el infractor. Y de esta forma es que se pueden vislumbrar los frutos del arrepentimiento. El proceso de restauración es individual y su duración está determinada por la condición del corazón del hombre o la mujer que al ser ejercitados en el modelo bíblico de la disciplina hayan logrado recuperar sus fuerzas. Es bien interesante lo que la palabra del Señor nos enseña respecto de la disciplina espiritual.
Y la disciplina espiritual dista mucho del castigo, porque el castigo simplemente tiene que ver con el establecimiento de aquellas, podríamos decir, del peso de la ley sobre el infractor. Mientras que la disciplina es un ejercicio a través del cual se va a buscar que el infractor recupere aquello que perdió a causa del pecado. Todo pecado que lleguemos a practicar dejará secuelas en nuestra mente y en nuestra alma. Lamentablemente aún existen cristianos para los cuales la gracia y la misericordia de Dios son solo teoría. Mayormente cuando quienes pecan son personas que no les agradan, ya que carecen de todo afecto al juzgar al infractor. Y vea lo que la palabra de Dios, nuevamente a través del apóstol Pablo, nos habla respecto de aquellos que sean sorprendidos en pecado. Gálatas capítulo 6, verso 1. Vamos allá, sin miedo al éxito. Relájese. Nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios de amor. Gálatas capítulo 6, verso 1. Y dice la palabra de nuestro Dios así: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. En otras palabras, Dios dice, si alguien dentro del cuerpo de Cristo fallase, la iglesia debe de unirse para levantar a esa persona que tropezó. La iglesia debe demostrar compañerismo, solidaridad. La iglesia no ha sido llamada a encubrir los pecados de nadie, pero la iglesia ha sido desafiada para cubrir a aquellos que han sido heridos por el pecado. Noé se emborrachó y uno de sus hijos salió de su carpa echando pestes acerca de aquel que le había dado acceso a su carpa. Y la consecuencia fue que Noé lo maldijo y maldijo sus generaciones. Dos de sus hijos lo cubrieron. Si tú le hubieras preguntado a Sem o a Jafet, oye, ¿tu papá se embriagó? Ellos hubieran dicho, sí, se embriagó. No hay nada más que perseguir, está en un proceso de restauración, lo estamos ayudando. Pero Cam salió rasgándose las vestiduras y diciendo, ¿cómo es posible? O sea, qué irónica situación. Y vamos, aquí el punto es que muchos creyentes hoy día están reaccionando de manera equivocada ante las fallas y carencias de aquellos que junto a ellos militan en el cuerpo de Cristo. Hace algunos años les predicaba y les recomendaba una película. Si ustedes no han visto esta película, se las recomiendo, búsquenla. Y esa película se llama Caballo de Guerra. Y en esa película yo aprendí algo y con crudeza se los digo, no he conocido un ejército más cruel que el ejército que milita en el cuerpo de Cristo. Porque cada vez que hay un herido, cada vez que alguien ha sido alcanzado por una bala del pecado, los cristianos lo rematan. Lo quieren desaparecer porque no cubrió sus expectativas, porque no está a su nivel, porque no es tan espiritual como ellos. Y sabe, en esa película, Caballo de Guerra, se nos muestra cómo un ejército es capaz de mover todos sus recursos para salvar a un caballo que quedó en medio del fuego cruzado. Y como iglesia, créame, somos ingratos. Y esto sin aludir de forma personal ni a mis consiervos, pero muchas veces he visto cómo la iglesia se vuelve cruel
para con aquel que les ha dado de comer. Uf, casos, me faltarían dedos para decirle de situaciones que han llegado a mi escritorio, de pastores que han fallado, que han tropezado, y de gente que está esperando que su servidor les dé luz verde para acabar con ellos. Jamás eso sucederá. Porque la Escritura le habla a un sector de la cristiandad al interior de una iglesia, los espirituales. Los religiosos y los legalistas no pueden pensar en la restauración, no pueden tener una actitud humilde ante el infractor. No pueden, se enseñorean, se quieren levantar en contra de esa persona. Tal y como lo hizo Absalón con David. Y sabe, eso, aunque tiene más de 2500 años de haber sido escrito, no ha cambiado mucho. Como ya mencioné en la lámina, amados hermanos, el verdadero arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración. En conjunto con este debe existir una confesión de pecado delante de Dios y, en caso necesario, la intervención de una autoridad espiritual que me ayude durante el proceso. ¿Sabe? Hay muchas situaciones personales que es suficiente venir delante de Dios y arreglar delante de Dios, pero hay situaciones donde vamos a requerir la intervención de alguien a quien yo respete, de alguien a quien yo de alguna manera considere que tiene la autoridad para dirigirme, para aconsejarme. Y bueno, vamos a revisar rápidamente algunas citas. Y vamos rápido al Salmo 32, verso 5. Me voy a ir un poco más rápido. El Salmo 32, verso 5, dice la palabra del Señor de la siguiente forma: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo debería de tardar una persona en sentirse libre de la culpa que el pecado que cometió le infringe? La mujer de Juan capítulo 8, esa mujer que fue hallada en el acto mismo de adulterio. Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no le dijo, pero 3 meses de disciplina. Jesús no le dijo, pero 5 años en el seminario. Jesús no le dijo, pero 10 años sin púlpito. Por favor, dejémonos de cosas. Hay personas que van a restaurarse sirviendo. Al menos muchos de ustedes son testigos de que cuando han venido conmigo y he tratado situaciones de pecado en su vida, a muchos de ustedes ni siquiera los he sentado. No porque tenga favoritismos, sino porque es la dirección que el Espíritu Santo me da respecto de cada uno de ustedes al Él conocer su corazón de ustedes. Yo soy un administrador de Dios y Él es el que determina lo que se debe de hacer en su iglesia, porque Él es el pastor. ¿Me explico? Entonces David dice, te confesé mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y Él perdonó mi pecado. ¿Sabe lo que no entiende el religioso y el legalista? Que la confesión de pecados y el genuino arrepentimiento te pueden hacer libre de la culpa en un instante. Lo que el legalista y el religioso quieren es que pagues y sufras. Pero Dios quiere que camines en libertad. Y mira, esto se oye bien, pero que lo llegues a entender y a practicar requerirá de que madures. Porque se oye bien, ay, sí es cierto, gloria a Dios, es verdad. Pero que caiga la persona que más mal te cae en la iglesia. ¿Tendrías esa misma actitud así cae tu hermano en la sangre? ¿Tu hermana? ¿Le juzgarías de la misma manera? Si la respuesta es no, aún no hemos llegado a ese nivel de madurez. ¿Entendemos? Veamos otra cita, 1 de Juan capítulo 1, verso 9.
Hermosa palabra de Dios. No le estoy hablando de mis sentimientos, le estoy hablando de lo que está escrito. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9. Dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 nos da una idea mucho más amplia de lo que debemos entender como arrepentimiento. Y dice la palabra del Señor así: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. ¿Cómo sé que realmente me he arrepentido de una actitud, de una acción, de un pensamiento, de una omisión que de alguna manera marcó mi vida y dañó a otros? La respuesta es muy simple. Te apartas de esa actitud, de ese pensamiento, de esa acción, de esa omisión. Cambia tu sentimiento, cambia tu actitud hacia eso. El problema es que hoy muchos de nosotros confundimos arrepentimiento con remordimiento. Decimos: ay, estuvo mal lo que hice. Ay, estuvo mal que me aventara esas copas. Bueno, no caí en inmoralidad sexual, pero llegué así bien alegre a mi casa. ¿Verdad? O sea, para uno sí la piedra, pero para mí, no, yo no. Porque soy discípulo de Moisés. ¿Se da cuenta cómo no hemos madurado? Vamos a otro pasaje, Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Vengan y pongamos las cosas en claro. Ven y confiésame tus pecados. Recuerde que el título de esta predicación, de esta enseñanza, es 2 palabras, una actitud, una respuesta. Y ya vamos en la parte de la actitud. Las 2 palabras iniciales son: he pecado. Si tú quieres ser libre de la sentencia que el pecado arroja sobre tu vida, tienes que mostrar una actitud, y esa actitud es la de arrepentimiento. Y mira, quiero que veas esto. El arrepentimiento va más allá de una emoción superficial. Es una convicción que nos lleva a cambiar de dirección, sentido y emoción. Mi oración de cada día es: Señor, ayúdame a amar lo que tú amas como tú lo amas, y a odiar lo que tú odias como tú lo odias. Y tal y como lo expresó el apóstol Pablo, no creo haberlo alcanzado ya. No creo haber llegado ya a la perfección. Pero una cosa hago, y es, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Para que Dios siga obrando en mi vida, para que Dios siga tratando conmigo, para que Dios siga perfeccionándome conforme a su propósito. Déjeme decirle algo: el arrepentimiento nos libra del juicio de Dios. Su gracia nos limpia y renueva. Sin embargo, hay ocasiones en las que las consecuencias de nuestros actos deberán ser tratadas aparte. Eso se determinará por diferentes factores, pero debemos entender que el objetivo es que la persona crezca, que recupere las fuerzas perdidas por causa del pecado, no que sea sepultada. Ahora, avanzamos porque la enseñanza es larga. Le suplico de su atención, le suplico de su paciencia. Podría haberla dividido en 2 o 3, pero ¿para qué hacerlo así si ya lo tengo aquí? ¿No? Y si le está gustando la enseñanza, allí escriba amén. Alábelo si puede. Déjeme mostrarle cuáles son los factores que considero que le impiden a una persona ser restaurada. Porque estamos hablando de que para ser restaurados necesitamos que Dios obre en nuestra vida. Necesitamos experimentar ese arrepentimiento genuino. Entonces, ¿qué me va a impedir ser restaurado? Déjeme mencionarlo.
Ausencia de un genuino arrepentimiento. Cuando nosotros no hemos participado de un genuino arrepentimiento, no importa si está confesando su pecado. La falta de arrepentimiento impide que la gracia de Dios borre nuestra rebelión. Usted puede ser una persona que le diga a Dios, Señor, perdóname por haber robado, pero no deja de robar. Su confesión no lo hace menos pecador. Es que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es cierto, es parte de la verdad que la palabra de Dios expresa. Pero si somos más amplios en el criterio, Proverbios nos dice que el que encubre su pecado no prospera, pero aquel que lo confiesa y se aparta de él alcanza misericordia. Entonces, ¿qué le impide a una persona ser plenamente restaurada? La ausencia de un genuino arrepentimiento. 2, negación. Esas personas que dicen, no, yo no he pecado, no, yo no he hecho nada malo, no, yo soy santo, yo soy perfecto. Aquellos que se justifican, aquellos que le dan lugar al orgullo. No, ¿yo por qué voy a hablar con el pastor? Ni que él me diera de comer. No, yo no le voy a hablar al pastor ni le voy a decir que necesito ayuda. Yo solo, es más, hasta voy a dejar de asistir a la iglesia y solo en mi casa buscaré la presencia de Dios. Orgullo. Obstinación. Los que dicen, ¿qué me importa? Pues total, todos pecan. Entonces yo voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta, lo demás no me interesa. Ausencia de encuentros con Dios. Cuando la gente comienza a desconectarse de Dios es bien evidente. ¿Y sabe cómo comienza uno a darse cuenta? Dejan de conectarse a las transmisiones de la palabra del Señor, dejan de conectarse a las reuniones de oración, dejan de congregarse en la iglesia. Pero el pastor opina algo con su perfil político que le distingue y ahí sí, arde Troya, porque no comentarán ni compartirán ningún pasaje de la Escritura, ninguna enseñanza de la palabra de Dios, pero claro, para llamar al pastor fanático, peje zombie y todo lo que se les ocurre decir, ahí sí, sienten más celo por un político que por la palabra de Dios. Qué interesante, ¿verdad? La gente que no puede ser restaurada es porque se ha alejado de tener encuentros con Dios. Tienen ausencia de oración y se han alejado de la congregación. Tienen falta de sujeción a la autoridad y manifiestan indiferencia y falta de compromiso con el proceso de restauración. ¿No tiene usted idea a cuántas personas con cuántas personas he iniciado un proceso de restauración por causa de pecado? Pregúnteme, de todo ese porcentaje, de toda esa cantidad de personas, ¿con cuántas he terminado ese proceso? La gran mayoría de personas no son constantes y están esperando que el pastor les busque, que el pastor les ruegue, que el pastor les diga, a ver, chiquito, vete a congregar, a ver, bebecito, ¿por qué ya no lees tu Biblia? A ver, ¿por qué ya no oras? Por favor, si tuviste la madurez para embarrarte, creyéndote ya una persona adulta y tomando tus propias decisiones, ¿por qué quieres que entonces el pastor te trate como un bebé? Un altísimo porcentaje de personas que han abortado su proceso de restauración, ¿qué creen? Terminan culpándome. Porque yo no les busqué, porque yo no insistí, porque yo no los obligué. Usted me conoce, yo no obligo a nadie. Yo no obligo a nadie, yo trabajo con la voluntad de la gente. Jamás he obligado a nadie, jamás he amenazado a nadie, jamás he tenido una actitud hacia las personas que si no hacen lo que yo quiero les castigo o me comporto de determinada manera con ellos. No. Quien realmente me conoce sabe que yo no actúo de esa manera.
No basta con confesar nuestro pecado. El arrepentimiento, de acuerdo a lo que expresa el profeta Juan el Bautista, requiere de frutos. Y uno de esos frutos es que cortes con aquello que está impidiéndote ser agradable a Dios. Veamos una porción de la Escritura. Vamos a Mateo capítulo 27. Vámonos rápido. Mateo capítulo 27. Me acuerdo de una ocasión que fui a predicar a una iglesia y se acercó un hermano y me dijo, oiga, pastor, ¿usted es el ángel del Apocalipsis? Y le digo, no, más mexicano que el nopal, ángel no, para nada, menos un ángel. Ay, es que yo creí que usted era el ángel del Apocalipsis que traía el evangelio eterno. Esa vez nuestra enseñanza duró aproximadamente 4 horas y media, pero hoy no sucederá. Vamos avanzando, por favor. Mateo capítulo 27, versos del 3 al 5. Y dice la Escritura así: Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y respondieron los religiosos: allá tú, eso a nosotros, ¿qué nos importa? ¿Sabe la actitud de los religiosos y de los legalistas? Jamás expresa compromiso hacia aquellos que terminan actuando de acuerdo a cómo ellos quieren que actúen. Una enorme cantidad de personas, déjeme decirle que he conocido que han salido de congregaciones saludables, han salido de cobertura de ministerios legítimos para vagar en las calles por causa del consejo de alguien que después de que ellos tomaron esa decisión no se comprometieron con ellos. Discípulo de ese lo serás tú. ¿A poco vas a seguir en esa iglesia? No, en esa iglesia pura falsedad, en esa iglesia pura mentira, en esa iglesia puro pecado. Y ahí tienes a los inconstantes, a los que ni siquiera hojean de perdida su Biblia, a los que les llega el mensaje cada día del versículo bíblico y en lugar de leerlo, meditarlo, reflexionar, solo me responden: Dios le bendiga, gracias, que tenga un buen día, o el like, chido por usted, pastor. Hay cantidad de personas que van a ser arrastradas y seducidas por esta clase de personas. Así que tengamos cuidado. Dice la Escritura que Judas les dice: he pecado, ayúdenme, oigan, entregué sangre inocente. Y los religiosos le dicen: eso a nosotros qué nos importa, allá tú. Y dice la palabra del Señor: entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí, luego fue y se ahorcó. Judas sentía una gran pena por haber traicionado a quien le había brindado su amistad. Pero esa pena no era de arrepentimiento, era de remordimiento. Porque Judas sabía que realmente Jesús le había entregado su amistad sinceramente. ¿Cuántas veces actuamos por remordimiento? ¿Cuántas veces hemos actuado por verdadero arrepentimiento? El remordimiento, contrariamente al arrepentimiento, nos aleja de Dios. Y todo arrepentimiento, para ser consolidado, requiere de constancia. Entonces ya vimos 2 palabras: he pecado. Una actitud: arrepentimiento. Una respuesta. ¿Cuál es la respuesta de Dios cuando hay un genuino arrepentimiento? Entonces Jesús dijo: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestra vida, hay libertad. Ya no hay nada en tu conciencia que te acuse. Va a haber personas que te van a decir: oye, ¿cómo puedes caminar así por la vida? Si tú antes, si tú hiciste, si tú dijiste, si de ti dijeron. Como el ciego. Yo solo sé que antes estaba ciego, pero ahora veo.
Yo solo sé que sí, he cometido muchos errores en mi vida, muchos tropiezos, muchas fallas. Y podría decir, como el apóstol Pablo expresó diciendo, ¿de los pecadores soy el primero? Sí. Pero ahora, el Espíritu de Dios y la gracia del Señor Jesucristo me dan esa libertad para poder caminar con mi frente en alto, no sabiéndome perfecto, pero sí consciente de haber sido justificado. Y la justificación que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario vale más que cualquier pecado. Muchas personas van a buscar que te sientas miserable, inadecuado, incapaz de poder presentarte delante de Dios por causa de lo que ellos consideran tu fracaso. A ti te digo, vuélvete a Dios de todo corazón. Apártate de tus pecados y deja que Dios restaure tu vida. Y entonces tendrás paz, tendrás libertad. Siempre habrá quien quiera recordarte el pasado, pero allí estará el Espíritu Santo dirigiendo tu mirada hacia el futuro que Él te llamó. Así que, amados hermanos, no seamos religiosos, no caigamos en el legalismo. Aprendamos a discernir y a operar en la gracia, puesto que somos gente espiritual. ¿Amén? ¿Le parece bien? Vamos a hacerlo así y vamos a ser hasta más felices. Porque cuánta gente quiere sacar la astilla del ojo de su hermano, pero no repara en la viga que carga en el suyo. Mejor acerquémonos a Dios y pidámosle a Él que examine nuestro corazón. Y si el Espíritu nos hace sentir que necesitamos compañía en el proceso, acércate a tu pastor, a quien tú reconoces como tu autoridad espiritual. Te caiga bien o no te caiga bien. Te diga lo que quieres oír o no te lo diga. ¿Se acuerdan del problema que había entre Balac y Micaías? Pues quería que el profeta le dijera lo que él quería oír. Y como nunca le decía a Micaías lo que él quería oír, le caía gordo. Pero Josafat dijo, hey, take it easy, tranquilo. Tranquilo, vamos a consultarle. Tal vez Dios tiene palabra a través de esa persona. Siempre lo he dicho. Posiblemente, si tú estás bajo mi autoridad y me reconoces como tu autoridad en Cristo, yo no sea el pastor que tú quisieras. Pero Dios en su infinita sabiduría te ha colocado bajo el pastor que tú necesitas. No es perfecto. No se eleva. Pero créeme que sabrá abrazarte como Él ha sido abrazado por Dios. Así que vengamos al Señor. Vengamos a Él con una actitud humilde y pidámosle a Él que cumpla su propósito en nosotros. Amén. Que ningún pecado te aparte de la gracia de Dios. Vamos a orar, amada iglesia, y vamos a bendecir el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti y te damos gracias por la enseñanza de esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has ministrado al corazón. Porque estoy seguro que aquellos que atiendan a esta enseñanza se moverán en un sentido de mayor madurez y corresponsabilidad al interior del cuerpo de Cristo. Precioso Dios, cumple tu propósito en nosotros y ayúdanos a ser perfeccionados. Revístenos de humildad.
sabiendo, Señor, que ninguno de nosotros es el producto terminado. Permítenos caminar en pos de ti y ser fieles a la encomienda que has puesto en nuestro corazón. Ayúdanos, precioso Dios. Nos ponemos en tus manos y te damos a ti toda la gloria. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.